Artículo 8. Consentimiento informado. 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. 2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud. 5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. El artículo 8 de la Ley 41/2002 establece que toda actuación sanitaria requiere el consentimiento libre y voluntario del paciente, quien debe recibir información clara sobre su situación para valorar las opciones disponibles. Generalmente, el consentimiento es verbal, pero debe ser por escrito en casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos o aquellos que impliquen riesgos significativos para la salud. Este consentimiento escrito debe detallar el procedimiento y sus riesgos. Además, el paciente tiene derecho a ser informado si se usan procedimientos con fines docentes o de investigación, siempre sin riesgo adicional para su salud. Finalmente, el paciente puede revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento. Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación. 1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. 2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos. A. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. B. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos. A. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. B. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia. C. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos B y C del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo. 5.
La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad. 7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento. El artículo 9 de la Ley 41/2002 regula los límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación, estableciendo lo siguiente. Renuncia a la información. El paciente puede renunciar a recibir información, pero esta renuncia está limitada por el interés de su salud, la de terceros, la colectividad y las exigencias terapéuticas. Si el paciente expresa su deseo de no ser informado, se respeta su voluntad y se documenta, aunque siempre debe otorgar su consentimiento previo para la intervención. Intervenciones sin consentimiento. Los profesionales sanitarios pueden realizar intervenciones indispensables sin consentimiento en dos casos. Cuando exista riesgo para la salud pública según la ley, notificando a la autoridad judicial si se ordena internamiento obligatorio. Cuando haya un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente y no sea posible obtener su autorización, consultando a familiares si es posible. Consentimiento por representación. Se otorga en estos casos. Pacientes incapaces de decidir por su estado físico o psíquico, y si no tienen representante legal, lo harán personas vinculadas por lazos familiares o de hecho. Pacientes con capacidad modificada judicialmente. Menores que no comprendan la intervención. Su representante legal da el consentimiento tras escuchar su opinión. Menores emancipados y mayores de 16 años. No se presta consentimiento por representación salvo en actuaciones de grave riesgo para la vida o salud, donde el representante legal debe actuar tras oír la opinión del menor. Ensayos clínicos y reproducción asistida. Se regulan según la mayoría de edad y disposiciones específicas. Decisiones en representación. Deben buscar el mayor beneficio para el paciente. Si son contrarias, se debe informar a la autoridad judicial, salvo urgencia, en cuyo caso los profesionales actúan para proteger la vida o salud del paciente. Adecuación del consentimiento por representación. Debe ser proporcional, respetar la dignidad del paciente y fomentar su participación. En caso de discapacidad, se deben proporcionar apoyos e información accesible para que pueda prestar su consentimiento por sí mismo. En resumen, el artículo protege la autonomía del paciente, regula cuándo se puede renunciar a la información, cuándo se puede actuar sin consentimiento y cómo se debe proceder cuando el paciente no puede decidir, siempre priorizando su bienestar y dignidad. Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito. 1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente. A. Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad. B. Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente. C. Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. D. Las contraindicaciones. 2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.
El artículo 10 establece las condiciones para la información que debe proporcionar el facultativo y el consentimiento por escrito del paciente antes de realizar una intervención o tratamiento que implique riesgos. Información básica que debe proporcionar el médico antes de pedir el consentimiento escrito. A. Las consecuencias importantes y seguras que la intervención va a ocasionar. B. Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente. C. Los riesgos probables en condiciones normales, según la experiencia y el estado de la ciencia, o vinculados al tipo de intervención. D. Las contraindicaciones del procedimiento. Evaluación del consentimiento escrito. El médico debe valorar en cada caso que, cuanto más incierto o dudoso sea el resultado de la intervención, más necesario es obtener el consentimiento por escrito previamente del paciente. En resumen, para procedimientos con riesgos o consecuencias relevantes, como cirugías o tratamientos invasores, el consentimiento debe ser claro, completo y por escrito, garantizando que el paciente esté bien informado para decidir libremente. Artículo 11. Instrucciones previas. 1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. 2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. 3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito. 5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Instrucciones Previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué son las instrucciones previas? Es un documento en el que una persona mayor de edad, capaz y libre, deja por escrito su voluntad sobre los cuidados y tratamientos médicos que desea o no desea recibir en el futuro, en caso de que llegue un momento en el que no pueda expresar su decisión personalmente. También puede indicar qué hacer con su cuerpo o sus órganos tras el fallecimiento. ¿Cómo funciona? Contenido. Puedes especificar qué tratamientos aceptar o rechazar, y qué hacer con tu cuerpo u órganos tras la muerte. Representante. Puedes nombrar a una persona de confianza para que actúe como tu interlocutor con el equipo médico y ayude a cumplir tus deseos si tú no puedes hacerlo. Forma. Siempre debe hacerse por escrito y siguiendo el procedimiento que marca cada comunidad autónoma. Registro. Existe un Registro Nacional de Instrucciones Previas, gestionado por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que tus instrucciones sean accesibles a los profesionales sanitarios en cualquier parte de España. Límites y garantías. No se aplican las instrucciones que sean contrarias a la ley, a la buena práctica médica, lex artis, o que no se correspondan con la situación prevista por el paciente. Revocación. Puedes cambiar o anular tus instrucciones previas en cualquier momento, dejando constancia por escrito. Constancia. Todo lo relativo a las instrucciones previas debe quedar reflejado en la historia clínica del paciente. ¿Por qué es importante? Permite a las personas mantener el control sobre sus decisiones sanitarias incluso cuando no pueden expresarlas, y ayuda a los profesionales a respetar la voluntad del paciente, evitando dudas o conflictos familiares. En resumen, las instrucciones previas son una herramienta legal para que cualquier persona mayor de edad decida por adelantado sobre su atención médica futura y el destino de su cuerpo u órganos, si llegara a perder la capacidad de decidir. Deben constar por escrito, pueden ser registradas para garantizar su validez en todo el país, y pueden ser modificadas o revocadas en cualquier momento. Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud.
1. Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes y los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos. 2. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del servicio y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos. Se facilitará a todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre sugerencias y reclamaciones. 3. Cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar el efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo. El artículo 12 de la Ley de Autonomía del Paciente garantiza el derecho de todos los pacientes y usuarios del Sistema Nacional de Salud a recibir información clara y accesible sobre los servicios sanitarios disponibles, su calidad y cómo acceder a ellos. ¿Qué implica este derecho? Información sobre servicios y unidades. Los pacientes pueden conocer qué servicios y unidades asistenciales existen, qué calidad tienen y cuáles son los requisitos para acceder a ellos. Guía o carta de servicios. Todos los centros y servicios sanitarios deben tener una guía disponible para los usuarios. Esta guía debe incluir derechos y obligaciones de los usuarios, prestaciones disponibles, características asistenciales del centro, información sobre el personal, las instalaciones y los medios técnicos, procedimientos para reclamaciones y sugerencias, acceso y transparencia. Las guías están disponibles en puntos de atención al usuario, admisión, consultas externas y urgencias, para que cualquier persona pueda consultarlas fácilmente. Regulación y cumplimiento. Cada servicio de salud debe establecer procedimientos y sistemas para asegurar que esta información se facilita y se cumple lo que marca la ley. Resumiendo, el artículo 12 asegura que cualquier usuario del sistema sanitario pueda informarse sobre qué servicios existen, cómo funcionan, con qué recursos cuentan y cómo puede ejercer sus derechos o presentar sugerencias y reclamaciones. Así se fomenta la transparencia, la participación y la confianza en el sistema de salud. Artículo 13. Derecho a la información para la elección de médico y de centro. Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria como en la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes. El artículo 13 de la Ley de Autonomía del Paciente reconoce el derecho de todos los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud a recibir información previa para poder elegir tanto su médico como el centro sanitario donde quieren ser atendidos, tanto en atención primaria como en atención especializada. ¿Qué significa este derecho? Información previa. Antes de elegir, el paciente tiene derecho a recibir información clara sobre las opciones disponibles de médicos y centros, para poder decidir de manera informada. Elección de médico y centro. Puedes elegir el médico de familia, pediatra o especialista, así como el hospital o centro de salud, dentro de las condiciones que marca cada servicio de salud autonómico. Condiciones y límites. Este derecho se ejerce según las normas de cada comunidad autónoma y puede tener algunas limitaciones, como el cupo máximo de pacientes por profesional, la disponibilidad de horarios o la organización interna del sistema. Procedimiento. La elección suele realizarse en el propio centro de salud, aunque en muchas comunidades también puede hacerse por internet o por teléfono, y siempre se debe informar al paciente de los pasos a seguir y de las opciones disponibles. Resumiendo, tienes derecho a recibir información suficiente y clara para poder elegir tu médico o centro sanitario dentro del sistema público, pero la forma de ejercer este derecho y sus límites concretos dependen de la normativa de cada comunidad autónoma y de la organización de los servicios de salud. Este derecho refuerza la autonomía del paciente y la confianza en el sistema sanitario, permitiendo una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de cada persona.